Paz de Cristo, estimados amigos, hermanos y familiares. Estamos aquí una vez más contentos de poder saludarle y listos para seguir adelante con esta serie de estudios que estamos tomando, que estamos compartiendo con ustedes. Y en este día nos toca el estudio número 3, que se titula El hombre arrepentido. Entonces, pues vamos a estar iniciando en este momento para tomar control rápidamente de lo que es este estudio, para no quitar mucho de su tiempo. Y pues queremos que el Señor sea quien haga la obra en nosotros, que sea quien nos ayude a entender, que sea quien nos dirija en este momento. Yo le voy a pedir en este momento que hagamos una oración juntos e invitemos la presencia de Dios a nuestras vidas. Cerremos nuestros ojos y oremos. Señor, te damos gracias por este momento que nos das, Señor, de poder compartir, de poder mirar este estudio, Señor. Padre, te pedimos en esta hora, Señor, que tú seas quien nos uses, que tú seas quien nos prepares para poder entender, para poder escuchar, Señor, este estudio, Señor. En el nombre de Jesús, te pido que toques los corazones, que abras nuestro entendimiento, Señor, para poder entender tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, te damos. Amén, amén. Muy bien, hermanos, amigos y familiares, pues vamos a dar inicio en este momento y vamos a estar estudiando el hombre arrepentido. Y pues la semana pasada aprendimos algunos frutos de lo que es el hombre natural y aprendimos que había dos opciones que teníamos que seguir o buscar una cual tomar, una de las dos opciones. Entonces optamos por seguir la opción número 2, que es regresar a Dios. Entonces eso nos convierte en un hombre arrepentido. Y este es exactamente el título de este día. Yo voy a invitarlo a que me acompañe a leer esta escritura que está en la cartulina. Y vamos a enfocarnos en este momento. Y ahí tenemos nuestro título, que es El hombre arrepentido. Y tenemos una escritura que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 9, versículo 13. Y dice de la siguiente forma: Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aleluya, gloria a Dios. Pues bien, entonces yo en este momento quiero leer un poquito la escritura desde el versículo 9, perdón, hasta el versículo 13 que leímos ahorita ahí en la cartulina. Y entonces voy a estar leyendo en mi Biblia, y es de cuando es el llamamiento de Mateo. Entonces la escritura dice: pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Amén. Esta es una muy bonita palabra del Señor, una muy bonita escritura, ¿verdad?, la cual nos explica cuál es o a quiénes fue quien en verdad el Señor Jesús vino a buscar, vino a llamar. Amén. Y aquí nos explica claramente que dice que los enfermos, que los sanos, perdón, no tienen necesidad del médico. ¿Qué quiere decir esto? Que los que no están enfermos no van a buscar a un médico
para que les dé medicina de ninguna forma o que les haga alguna cirugía. ¿Por qué? Porque no hay necesidad, no están enfermos. Entonces, mas los enfermos sí tienen necesidad. Y luego dice la palabra de Dios que Jesús vino a buscar no a los justos, sino a los pecadores, ¿verdad? Los pecadores son los que necesitan de que Jesús vino a buscarlos. Por eso Él vino a buscar a los que tenían esa necesidad. Amén. Y como dijimos la semana pasada, estuvimos aprendiendo los diferentes frutos del hombre natural. Y nos pudimos dar cuenta que por alguna razón hemos obtenido algunos de estos frutos. Entonces, eso nos califica a nosotros para que el Señor venga a buscarnos, para que el Señor venga a darnos esa oportunidad, ¿verdad? Y entonces eso quiere decir que nosotros calificamos para poder entrar al reino de Dios, ¿verdad? Pero siempre y cuando sigamos los pasos correspondientes. Amén. Y pues como también aprendimos que somos pecadores, pero de acuerdo al estudio que llevamos, que fuimos estudiando, llegamos a la conclusión de que nos arrepentimos, ¿verdad? Entonces esto nos califica también automáticamente para poder llegar hasta este momento con nuestro Señor Jesucristo, donde Él nos viene a buscar, nos viene a dar esta oportunidad de que nos arrepintamos. Amén. Ya nos enseñó con su palabra de que somos pecadores por naturaleza. Ahora necesitamos volver a Jesús, pero primero, antes de volver a Jesús, necesitamos arrepentirnos. Y ya nos estamos arrepintiendo, ya nos arrepentimos, y entonces ahí es cuando entra el propósito de esta lección. Amén. Y vamos a seguir adelante con la lección. Dice, según empiece a obrar la palabra de Dios en el corazón del hombre natural, cambios comienzan a ocurrir. Amén. Al oír la palabra concibe fe, entre más oye, más fuerte es su fe. Amén. Entonces, para que podamos obtener la fe, necesitamos empezar a involucrarnos donde se hable de esa fe. Amén. Donde andemos con alguien que nos esté influyendo esa fe. Y luego tenemos una escritura en el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Y pues una vez más les animo a que abran sus Biblias, a que tengan su Biblia ahí al pie. Amén. Porque recuerden que estamos estudiando la palabra de Dios. Y si no está usted estudiando la palabra de Dios, si solamente está escuchando lo que yo le estoy diciendo, entonces posiblemente va a llegar algún momento en que va a dudar de lo que yo le estoy diciendo. Y no tiene por qué creer todo lo que yo le diga. Pero por eso es que le recomendamos que usted tenga su Biblia ahí con usted y la abra para que lea las escrituras y todo lo que estamos aquí compartiendo. Amén. Entonces la palabra de Dios dice en Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces eso es lo que necesitamos aprender, lo que necesitamos escuchar. Vamos a escuchar la palabra de Dios para empezar a tener esa fe, para empezar a creer. Amén. Dice, esa fe le permite creer a Dios y a su palabra. Principiará a gobernar su vida por los principios de Dios, en vez de hacerlo por sus pasiones humanas, intelecto o razonamiento. Esa fe agrada a Dios, el cual dará la gracia que hará que aumente en el hombre el apetito por la comunicación con su Creador. Amén. Eso quiere decir que para que usted obtenga la fe en Dios, dice la Escritura que necesita oír la palabra de Dios. Amén. ¿Cómo la va a oír? Bueno, ahorita yo se la estoy leyendo, estoy leyendo algunos versículos. Aquí la está escuchando. También la puede oír en alguna predicación. También la puede oír en algún canto. Hay
cantos, hay alabanzas que tienen mucha palabra de Dios. También ahí la puede oír. O la forma más especial, más indicada que yo le puedo recomendar es que usted agarre su Biblia y se ponga a leerla en voz alta. Entonces ahí usted la va a estar mirando y también la va a estar escuchando. Y dice la palabra de Dios que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces así le va a ayudar muchísimo a usted, porque usted va a escuchar la palabra de Dios. Entonces yo se la estoy leyendo ahorita, pero tal vez no me va a estar creyendo. Pero ¿qué si usted se pone a leerla en voz alta y se escucha a usted mismo esa palabra? Entonces usted mismo no se va a creer en usted mismo. Amén. Bueno, le recomiendo que la lea usted mismo en voz alta y usted mismo se escuche. Amén. Entonces, otra escritura dice, tenemos en Hebreos 11:6, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Eso quiere decir que usted cree en Dios o dice creer en Dios, tiene que verdaderamente creer que hay un Dios. Amén. Y que dice ahí que es galardonador de los que le buscan. Quiere decir que hay una recompensa. Cuando usted le cree a Dios, cuando usted cree que verdaderamente Dios existe, ¿verdad? Pues usted se va a poner a alabarlo, se va a poner a hablar con Él, a tener una comunicación, una oración con Él. Entonces eso quiere decir que usted cree que hay un Dios, porque no se va a poner a hablar con alguien que no cree que existe. Amén. Usted se va a poner a hablar con Dios porque cree que existe. Entonces cuando usted cree que Dios existe y se pone a hablar con Él, pues Dios le va a responder de una manera que Él va a querer hacer, de la manera que Dios quiera responderle. Amén. Entonces ese va a ser su galardón. Por eso dice la palabra de Dios que es galardonador de los que le buscan. Quiere decir que va a obtener una recompensa. Amén. Fíjese bien, no le estoy diciendo que va a obtener lo que usted quiera. Amén. Va a obtener una recompensa. El Señor le va a dar un galardón, ¿verdad? Lo va a recompensar porque usted está creyendo en Él. Verdaderamente está confiando en Él porque está creyendo en ese Dios y está poniendo todo el énfasis, está creyendo en el Señor Jesucristo. Amén. Suave pero firmemente la palabra empezará a cortar los deseos y obras de la carne. Amén. Entonces aquí vemos cómo ya las obras de la carne se han cortado. Amén. No sé si se recuerda el árbol de todo ese fruto que había aquí. Ahora se cortó y solamente quedó el tronco. Amén. Ya no hay ningún fruto aquí. Amén. Se cortó por la palabra de Dios que es la espada. Amén. Entonces ahí la actitud autosuficiente, egoísta y humanística junto con todos sus deseos carnales ha sido cortada. Ahora él se halla humilde y abierto al plan de Dios para su vida. Amén. Ya usted se arrepintió. Ahora está listo para que sea implantado una nueva naturaleza. Amén. El árbol fue quitado. Tenía mucho mal, mucho pudrición. Entonces nada de eso lo conectaba con el Señor. Entonces por eso llegó la palabra de Dios y le cortó toda esa maldad. Amén. Cuando usted se arrepintió, porque arrepentimiento equivale a muerte. Amén. Entonces se le quitó todo eso que lo conectaba a la muerte. Amén. Ese árbol con todo ese fruto lo llevaba directamente a la muerte física. Amén. Pero ahora aquí el arrepentimiento equivale a muerte, pero vamos a ver qué clase de muerte. Amén. Entonces, dice aquí, el arrepentimiento genuino nos identifica con la muerte del Señor Jesús en la cruz. Amén. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso.
pero vamos a leer ahorita también el arrepentimiento igual a muerte, y dice, es una confesión de pecados. Amén. Nos arrepentimos, entonces ahora automáticamente confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Pero no vamos con ninguna persona, no vamos con ningún sacerdote, con ningún ministro, ningún pastor, amén, sino vamos directamente con Dios, y al Dios le confesamos nuestros pecados, amén. También cuando hay arrepentimiento hay un cambio de mentalidad y un cambio de propósito, amén. Entonces ese cambio de mentalidad quiere decir que ya no pensamos como antes pensábamos, ya no tenemos el mismo propósito, amén. Las cosas que iban en contra de la palabra de Dios, ahora ya no se nos hace locura. ¿Se acuerdan que leímos una escritura que decía que al hombre natural las cosas que son del Espíritu de Dios le son locura? Porque dice que las cosas de Dios se tienen que discernir espiritualmente. Ok, pues ahora esa naturaleza ya murió. Amén. Ahora ya no tiene la misma mentalidad. Antes pensaba, estos están enfermos, están locos, ¿cómo quieren estar todo el tiempo en la iglesia adorando a Dios? Amén. Ahora su pensamiento ya no es el mismo, ahora ya lo mira de otra perspectiva. Amén. Empieza a tener otro propósito, empieza a tener el deseo de ir a la iglesia, ¿verdad? De ir a buscar de la presencia de Dios. Amén. Y también ese arrepentimiento es un cambio de dirección. Amén. Acuérdese los lugares donde atendía que no eran de parte de Dios, lugares donde había borracheras, drogas, prostitución, etcétera, etcétera. Amén. Que como hombre natural se le hacía normal ir a esos lugares. Bueno, ahora usted da una vuelta completamente y se dirige en otra dirección. Amén. Ya no siente esa necesidad de ir para allá. Ahora se da la vuelta y se va rumbo al lugar donde se está adorando a Dios. Ahora hace un cambio de dirección. Amén. Y también ese arrepentimiento hace que es una completa transformación. Amén. También lo transforma su mente, transforma su corazón, transforma su vida. Amén. Cambia todo en usted. Amén. Aún acuérdese que los frutos del hombre natural, eso lo llevaba a una muerte natural, una muerte que usted iba a morir, ¿verdad? Y entonces, mirándolo de la forma de que, por ejemplo, si usted fumaba, eso lo estaba matando, lo estaba llevando a una muerte directamente, amén. Pero usted cambia eso y deja el alcohol, deja de fumar, ¿verdad? Entonces está cortando, está transformando su corazón. Entonces empieza a parar todo ese mal que le está haciendo a su corazón, amén, que le está haciendo a sus pulmones con todo ese humo, ¿verdad? Y con el tiempo, si Dios lo permite, usted puede llegar a limpiarse de todo eso. Entonces ya se va a transformar, va a haber una transformación, pero también va a haber una transformación de mente. Amén. Ya no va a pensar en las cosas que antes pensaba. Ya no va a criticar a los hermanos por lo que usted los criticaba, a los cristianos. Amén. Ahora usted ya va a pensar también de otra forma. Amén. Y luego dice que el arrepentimiento también figurativamente significa morir. Amén. ¿Y ahora a qué vamos a morir? Ok, pues vamos a morir a la naturaleza. Vamos a morir al mundo. Vamos a morir al pecado. Amén. A todo eso es a lo que vamos a morir. Cuando nos arrepentimos, figurativamente morimos a todo eso, a lo que era el hombre natural. Amén. La naturaleza, el hombre natural, al mundo, todo lo que nos rodea, todo lo pecaminoso.
al pecado, amén. Todo lo que no le agrada al Señor. Eso es a lo que figurativamente estamos muriendo. Aleluya. También dice aquí que el arrepentimiento nos identifica con la muerte de Cristo en la cruz. Y dice una escritura ahí, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. Ahí tenemos la escritura. Si ya morimos al pecado, ya no debemos de volver a vivir en él. Amén. Tenemos otra escritura en Romanos 6, 5 y 8. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Amén. Gloria al Señor. Si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Amén. Para eso vino el Señor. Amén. Para darnos esa oportunidad. Amén. Para enseñarnos lo que necesitamos hacer para que vayamos a vivir una eternidad con Cristo en el cielo. Amén. Donde quiera que Él esté, que nosotros también estemos, lo dijo en su palabra. Amén. Pues bien, ahora vamos al arrepentimiento. Es un registro divino. Amén. Y vamos a ver en los siguientes versos claramente que el Señor nos invita a un arrepentimiento genuino. Este fue el mensaje predicado por Juan el Bautista, seguido por Cristo y así los discípulos también. Amén. Entonces, primeramente vamos a leer una escritura en el libro de Mateo, capítulo 3, versículos 1 y 2. Y dice la palabra de Dios, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Y Juan el Bautista, hermanos, amigos y familiares, Juan el Bautista fue un hombre enviado por Dios a preparar el camino del Señor, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces él vino antes que Jesús, nació primero que Jesús, y eso usted lo puede leer en el libro de Juan, en el primer capítulo. Amén. Ahí lo lee y ahí va a mirar que Juan el Bautista nació antes que Jesús. Entonces su aparición llega de repente y empieza a anunciar que es necesario el arrepentimiento. Y pues nuestra lección el día de hoy es el hombre arrepentido. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Ese fue Juan el Bautista. Ahora vamos a ver otra escritura que aparece a escena el Señor Jesús. Mateo capítulo 4, versículo 17, dice la palabra de Dios, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjese qué casualidad. Jesús y Juan el Bautista predicando el mismo mensaje. Amén. ¿Qué nos querrá decir eso? Amén. Pues que es muy importante el arrepentimiento. Amén. Quiere decir que necesitamos arrepentirnos de nuestros malos deseos, de nuestros pecados, de todo lo que hemos hecho mal en nuestra vida. Amén. Eso es lo que están anunciando. Jesús, primero Juan el Bautista, y luego Jesús anuncian el mismo mensaje. Amén. Ahora vamos a ir a otra escritura que se encuentra en el libro de Marcos, versículo 6, capítulo 12. Amén. Y dice la escritura, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Amén. Ahora, ¿quién estaba dando este anuncio, este mensaje? Amén. Sí,
están hablando del arrepentimiento también. Pero dice, y saliendo predicaban, quiere decir que eran más de uno. Amén. Bueno, estudiando en la palabra de Dios encontramos que estos que estaban anunciando este mensaje de arrepentimiento eran los discípulos de Jesús. Amén. Entonces, primero Juan llegó anunciando, luego vino Jesús y luego Jesús manda a los discípulos y los discípulos empiezan a predicar el mismo mensaje de arrepentimiento. Amén. Fíjese qué importante es entonces el arrepentimiento. Amén. Debemos arrepentirnos. Aleluya. Seguimos leyendo, dice el libro de Lucas, capítulo 13, versículo 5. Dice, os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Palabras de Jesús. Amén. Cuando usted lea la escritura completa allí en su Biblia, va a mirar que es Jesús quien está hablando esta escritura. Os digo, no antes, si no os arrepentís, no, todos pereceréis igualmente. Fíjese lo que pasa aquí. Dice Jesús que si no nos arrepentimos, vamos a perecer. Amén, vamos a morir. Vamos a morir literalmente, espiritualmente. Amén. Vamos a ser desechados de la presencia de Dios. Aleluya. Entonces, luego Juan el Bautista también sigue diciendo en el libro de Mateo, capítulo 3, versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Ahora, ¿por qué Juan está anunciando esto? ¿Por qué está diciendo que tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento? Amén. Quiere decir que debemos demostrar, ¿verdad?, que verdaderamente estamos arrepentidos. ¿Por qué dice esto? Bueno, porque por ahí se le aparecían de repente algunos que iban a que los bautizara, ¿verdad? Porque sabían que él bautizaba para perdón de pecados, para arrepentimiento, ¿verdad? Entonces iban con él a que los bautizara, pero él sabía que no estaban arrepentidos. Amén. Entonces por eso es que Juan el Bautista les dice esto, que primero que hagan frutos, o sea, que demuestren que verdaderamente están arrepentidos, que no vayan nomás por quedar bien con alguien o por cumplir algo que alguien les puso, ¿verdad? Por ejemplo, si en su casa alguien le está diciendo, no, pues ve y bautiza, ve y arrepiéntete, ¿verdad? Y entonces usted va y lo hace, pero no quiere ir, dentro de su corazón no quiere ir, no quiere hacerlo. Entonces quiere decir que usted no está arrepentido. Amén. Entonces a Juan el Bautista les decía que tenían que dar frutos de arrepentimiento. Amén. Entonces viene otra escritura muy interesante. Amén. Y dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 24, versículos 45 al 47. Estas son palabras, esto es lo que hace Jesús. Amén. Dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en todas las naciones comenzando desde Jerusalén. Amén. Fíjese, cuando usted se arrepiente de corazón, amén, entonces Dios le va a abrir los ojos, le va a abrir el entendimiento, ¿verdad? Ahora sí va a discernir la palabra de Dios espiritualmente, como dijo la palabra de Dios, espiritualmente, porque Dios le va a abrir el entendimiento, le va a hablar claramente y sin parábolas, dijo Jesús. Dice la escritura que a los discípulos Jesús les hablaba claramente y sin parábolas para que entendieran el mensaje, mas a los que no eran de Dios no se les hablaba en parábolas para que oyendo no entendieran, para que teniendo oídos no oyeran, ni entendieran, ni se convirtieran. Amén. ¿Por qué? Porque esos no son los que no se arrepienten, los que no han obtenido ese arrepentimiento genuino. Amén. Pero cuando usted y yo llegamos hasta este lugar donde nos arrepentimos, amén, hasta este paso donde nos arrepentimos de todo el mal que hemos hecho
y buscamos al Señor y creemos en la palabra de Dios, entonces Jesús nos abre el entendimiento para que entiendamos la palabra de Dios y entiendamos el propósito por el cual el Señor vino y fue crucificado. Amén. Pero que también fue resucitado. No que se quedó colgado en una cruz. Amén. Dice que murió, fue sepultado y fue resucitado. Amén. Y Él está en el cielo, está en la tierra, está en todo lugar. Amén. Porque Él es un Dios todopoderoso que puede hacerlo todo y puede estar en todo lugar a la misma hora y en el mismo lugar. Aleluya. Y luego dice otra escritura en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 20, termina diciendo la última parte, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Ahora, ¿quién está diciendo esto? Amén. Bueno, ahora el apóstol Pablo, son palabras del apóstol Pablo el que está hablando esta escritura. Amén. El Señor Jesús se le apareció al apóstol Pablo siendo Saulo de Tarso. Amén. Y habla con él y lo hace que se arrepienta y que se convierta. Amén. Y entonces ahora él está dando esta predicación, esta enseñanza, nos la está dando a nosotros. Dice que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. También él está como Juan el Bautista, ¿verdad? Enseñándonos que debemos demostrar, no solamente decir que estamos arrepentidos. Amén. Debemos demostrarlo con todo nuestro corazón. Amén. Pues bien, hermanos, amigos, la importancia de arrepentirse ante Dios, amén, es una luz de la palabra que nos enseña que somos pecadores. Y ahora que nos arrepentimos, eso nos da una oportunidad para que vuelvamos a nacer, para que seamos una nueva criatura en el Señor. Amén. Eso lo vamos a hablar en la próxima lección. Amén. Fíjese, se está poniendo más interesante cada día este estudio. Amén. Ahora ya morimos al pecado, ya no sé, porque nos arrepentimos. Amén. Entonces ahora va a nacer una nueva criatura en nosotros. Vamos a ser un nuevo ser. Amén. Pero eso lo vamos a aprender la próxima semana, en el próximo estudio. Amén. Por ahora es todo de mi parte. Este estudio termina aquí y pues no me queda más que despedirme y desearle que pase un buen fin de semana y que el Señor lo siga bendiciendo, que el Señor lo siga guardando, que el Señor lo siga guiando y que pueda usted pasar un tiempo de buscar la presencia de Dios y que el Señor sea quien lo cuide y lo protege a usted y a toda su familia. En el nombre de Jesús. Vamos a orar y dándole gracias a Dios. Padre, muchas gracias, Señor, en este momento. Te damos por esta hermosa bendición, Señor, por esta hermosa palabra, Señor, que nos has regalado el día de hoy. Pedimos, Señor, que tu mano, Señor, siga con nosotros y que tú nos sigas guiando y nos sigas guardando en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, te damos. Amén. Dios los bendiga, amigos, hermanos y familiares. Con el favor de Dios, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.